Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios titulado Hombres notables poco conocidos. El personaje que nos reúne hoy es Julián Trujillo Largacha. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como invitado en esta ocasión a Alonso Valencia Llano, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad del Valle. Ellos nos harán la presentación de este personaje y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Todos los santanderianos sabemos que el único presidente oriundo de esta región es Aquileo Parra. Entre 1876 y 1878. Y él tuvo que enfrentar una guerra civil muy complicada porque se necesitaron muchos esfuerzos y unir dos facciones liberales para combatir a los conservadores de Antioquia, Tolima y Cauca. Y en esa guerra el gran triunfador militar, sobre todo en los Chancos y en Manizales, fue el general Julián Trujillo. Él provenía de las filas del viejo Tomás Cipriano de Mosquera y era simpatizante con Núñez, pero no era mal visto por los radicales porque estamos en el periodo final del radicalismo. Así que por su éxito militar en esta guerra que los historiadores llaman la guerra de las escuelas, todos los estados de la Unión, que eran 9, le dieron su voto. Y se suponía que iba a ser un gobierno de los radicales, pero de entrada él incorporó a su gabinete a dos figuras del liberalismo independiente, que eran Rafael Núñez y Francisco Javier Saldúa, a pesar de la resistencia de José María Quijano Wallis y todos los radicales. Y al tomar posesión para sustituir a Aquileo Parra, fue muy famoso el discurso con el cual Rafael Núñez le dio posesión como presidente del Senado el 1 de abril de 1878, porque le dijo: el país se promete de vos, señor, una política diferente, porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Así que para hablar del general Julián Trujillo y un poco de sus 2 años de gobierno, con el cual termina el ciclo de gobiernos radicales, hemos invitado a un gran historiador del occidente colombiano, Alonso Valencia Llano, un gran amigo, que justamente acaba de publicar en la Academia Colombiana de Historia su trabajo tanto tiempo madurado sobre el general Trujillo, de modo que estamos ante de los pocos conocedores. Y también tenemos aquí hoy en el público a Rodrigo Llano, que también es responsable de haberlo empujado a terminar finalmente este trabajo. Así que, Alonso Valencia, muchas gracias por haber venido a Santander. Y lo están escuchando santanderianos de todo el mundo. Y entonces comencemos a hablar de este personaje que entiendo que es nacido en Popayán, pero es muy desconocido en este nuevo reino de Granada. Alonso, bienvenido. Armando, de nuevo, muchas gracias al Colombo Americano, a ustedes que organizan este evento y me permiten efectivamente hablar de una persona muy poco conocida. Creo que la conocíamos Rodrigo Llano y yo, que teníamos algunas discusiones en algunos eventos sobre el personaje y él fue quien me estimuló realmente a terminar. Me retó además. Bueno, efectivamente, como dice Armando, estamos hablando de un personaje muy poco conocido. Un presidente de Colombia, el único en la historia de Colombia que logró subir al poder por unanimidad. Y no es cualquier cosa, no es que los estados hayan votado por él, que cuando se hace la consulta popular, hasta los conservadores votaron por él. Y eso nos dice que el personaje es interesante. Pero a pesar de eso, nadie lo conoce.
Solamente aquí en el Valle del Cauca hay un pueblo, un municipio que se llama Trujillo, que por cierto ha sido tradicionalmente muy conservador, que le ha rendido tributo con su nombre a este personaje. Trujillo no pertenecía a las élites caucanas. De hecho, nació en un barrio, en un sector popular de Popayán, que es el sector del Empedrado. Allí pueden ver el estado en que está la fachada de la casa donde nació. Estuvimos recorriendo este sitio con Diego Llano y él me mostraba con dolor cómo se dejan caer, digamos, estas casas preciosas de Popayán, pero además que debieran ser sitios emblemáticos. ¿Por qué no se preserva? ¿Por qué no nació en La Pampa, donde nacieron todos los presidentes caucanos, los grandes presidentes? Mosquera, Julio Arboleda, José Lario López, José María Obando. Bueno, el sitio donde nacieron los héroes caucanos. Él es hijo de don Pedro Julián Toro y su madre fue doña Bartola Largacha Hurtado. Quedó huérfano muy joven. Y su mamá puso una tienda con apoyo de su hermano, que fue don Froilán Largacha, alguna vez presidente de la República, senador muchas veces, un personaje nacional. Y de allí, de esa tienda, derivaron su sustento. Su madre tuvo luego 2 hijos que no llevaron apellido paterno, pero es una mujer que se la ingenió para darle a Colombia y a Julián, más bien a Julián, la educación que lo llevó a ser el personaje del que vamos a hablar. No sabemos nada del general Julián Trujillo. La única biografía específica es esta, escrita por José María Baraya, cuando estaba promocionando su candidatura a la presidencia de la República en 1878. Y tenemos el relato, perdón, el relato que hace Constancio Franco cuando nos cuenta la guerra del 76-77. De resto no sabemos nada. Bueno, fue un muchacho muy aplicado. Estudió en la Universidad del Cauca, empezó por filosofía y matemáticas y terminó siendo doctor en jurisprudencia. Gustavo Arboleda, el historiador caucano, que no lo quería mucho, por cierto, decía que no fue muy destacado en el estudio. Es todo lo contrario lo que dicen los documentos. Fue un estudiante muy destacado. Hizo una carrera universitaria casi meteórica. Y se graduó, perdón, pasé muy rápido, el 21 de julio de 1949. Rápidamente tomó su puesto en la barra del Tribunal del Cauca y va a iniciar su vida política al lado de su tío, don Froilán, Armando. Él no fue, como nos han dicho los que hablan de él, no fue conservador, ni fue mosquerista. Él fue liberal desde un principio. Toda la influencia se la dio su tío, Froilán, quien estuvo vinculado al Partido Liberal desde que nació en el año 48. En el año 52, seguimos insistiendo, muy joven, fue jefe político del cantón de Popayán. Entre el 52 y el 53 fue vocal y presidente del Consejo de Popayán. En 1853 era representante a la Cámara Provincial y la presidió cuando se dio el golpe de Melo, que en las provincias del Cauca, fue muy fuerte este movimiento, porque fue un movimiento popular que fue desarrollado por las sociedades democráticas que en estas ciudades
tenían más de 2.000 afiliados. Estamos hablando de un movimiento de liberalismo popular sumamente grande. Sin embargo, Julián fue legitimista y comenzó a mostrar sus dotes de conciliador precisamente para impedir que cuando se dio el golpe de Melo se diera la batalla en Popayán. Dirigió pues las fuerzas constitucionales junto con destacados caucanos como José María Mosquera, Miguel Arroyo, y con un contingente de 800 hombres logró derrotar las sociedades democráticas de Popayán, las de la Sierra y de Atimbío, más el batallón quinto de línea de la Guardia Nacional. Una batalla que duró 24 horas, lo cual nos dice que fue una batalla muy, muy grande en la ciudad. No sé si tiene algún comentario, Armando, si quiere algún diálogo durante este periodo, si Rodrigo quisiera decir algo para que sea un conversatorio. No, pues más adelante, yo creo. Listo, Rodrigo. A raíz de la fuerte represión que hubo sobre los sectores populares, represión hecha por los radicales liberales unidos a los conservadores, Trujillo se retiró de la política. Fue una represión que en la historia caucana es de muy ingrata recordación, porque fue dirigida por José Hilario López. Ningún liberal pensaría que él iba a dirigir unas tropas conservadoras que se ensañaron con los liberales. Ante esto, Trujillo optó por retirarse de la escena política. Y en ese retiro, que se dedicó a ser abogado, se casó con doña Dolores Carvajal Espinosa, en esa hacienda que vemos allí, que es la hacienda de Ambaló. Y esto lo vinculó a él a una familia muy poderosa del Cauca, que es la familia del general José María Obando. Buenas tardes. ¿Cómo están? De esta unión van a nacer sus hijos Dolores, Pedro, Concepción, Manuel José, Beatriz, Julián y Guillermo, una familia bastante numerosa. Regresó a la política en el año 57. Ya tengo algo. Cuando en unión del Liceo Payán, muy importante en la historia del Cauca y de Colombia, como que fue el último presidente liberal que hubo en el siglo XIX y de quien estoy haciendo otra biografía, y Ramón Elías Palau, un liberal radical también muy destacado en el Cauca, que no figuró más, porque los radicales fueron minoritarios en el Cauca, pero que fue senador de la República, representante a la Cámara, un liberal muy destacado. Estos tres muchachos, Trujillo Julián, Payán Eliseo, Palau Ramón Elías, se la ingeniaron para crear una sociedad eleccionaria en el Cauca en momentos en que en aplicación de la Constitución del 51 y el mandato de la Confederación Granadina, el Cauca iba a convertirse en Estado. No necesariamente en Estado soberano, pero por lo menos en Estado. Y ellos, en esta sociedad eleccionaria, dijeron, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Eran liberales todos, dijeron, no podemos poner un conservador después de lo que acaba de pasar. No tenemos un liberal, un partido por lo demás muy joven, que pueda figurar. Se acordaron de Tomás Cipriano de Mosquera. Había sido presidente de la República, había salido no muy bien de la presidencia, pero había iniciado el ciclo
de reformas liberales. Mosquera no tenía locus político. Había sido representante por Zipaquirá, por Panamá, y estaba refugiado en Bolívar, donde sus amigos masones le tendieron la mano. Eso lo acercó mucho a los liberales de Bolívar, pero en el Cauca no tenía mayor figuración, no tenía peso político, para hablar claro. Había perdido el peso político nacional, había perdido el peso político regional. Bueno, lo propusieron y lo sacaron adelante. El 20 de noviembre del 57 es Julián Trujillo quien le comunica a Mosquera que había sido electo gobernador provisorio del Cauca y que tenían todo organizado para que cuando hubiera elecciones al año siguiente fuera él el primer gobernador del estado del Cauca. Efectivamente, Mosquera de Poesiona lo nombra a él gobernador de la provincia de Popayán y en el 60 pasa ya a desempeñarse como secretario de Hacienda del estado del Cauca, con Tomás Cipriano de Mosquera como gobernador efectivo. En estos momentos, Mosquera ha iniciado desde el año 59 lo que podemos llamar la lucha por las soberanías. Se va a enfrentar al presidente Mariano Ospina Rodríguez y se va a convertir, como todos los caucanos, en un fuerte apoyo para Mosquera. Debo decir algo. En el pacto que se hizo para que Mosquera fuera candidato, lo amarraron con un compromiso. Debía crear el Partido Liberal Caucano. Primer compromiso. Segundo compromiso. Debería desarrollar la infraestructura de comunicaciones que el Cauca necesitaba para salir del aislamiento geográfico que sufría. El Cauca no tenía comunicación para ninguna parte. El pésimo camino del Quindío, un camino carretero, perdón, un camino de Herradura a Buenaventura y el páramo de Guanacas. Estaba totalmente aislado. Eso hizo que Mosquera recibiera el apoyo de todo el mundo. Y por supuesto, en su lucha por las soberanías, recibió un apoyo irrestricto, entre otros, de don Julián. Para Mosquera, hacer efectivo su lucha, necesitaba apoyos nacionales. Tenía que dejar de ser una figura política local del liberalismo caucano. Tenía que vincularse con los liberales de todo el país. Él no podía desplazarse. Mandó a don Julián se fue, pasó por el Huila, se hizo masón, llegó a Bogotá y allí tenía dos misiones. Una, entregar en la Secretaría del Gobierno del Estado una denuncia por violación de la Constitución contra el presidente Mariano Ospina Rodríguez. Tenía que entregarla en la Secretaría de Gobierno, que debería llevarla a la reunión de la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones cuando ésta se reunía. Primera misión. Pero la segunda, contactar a todos los liberales de las dos corrientes que existían, los radicales de Murillo Toro y los liberales federalistas que dirigía don Ramón Mercado, que era muy cercano a Obando. Es decir, la misión de Trujillo, secreta, era conciliar los ánimos con los radicales de Murillo y conciliar los ánimos con un antiguo enemigo suyo, que era José María Obando. La misión era difícil. Llegó a Bogotá en un ambiente terrible porque
Mosquera estaba prácticamente en armas, enfrentado al gobierno nacional. Él no sabía en qué momento lo iban a detener. Y fue un momento complicado porque cuando él llegó, corrió el rumor de que el que había llegado era José María Obando, lo cual caldeó los ánimos en Bogotá. Bueno, voy a abreviar. Lo cierto es que allí él mostró sus dotes de conciliador. Logró que efectivamente Ramón Mercado vinculara a los liberales federalistas y logró el apoyo de los jóvenes radicales Santos Gutiérrez, Januario Salgar, Antonio María Pradilla, pero no el de Manuel Murillo Toro. Manuel Murillo Toro no quería una guerra, él quería la paz. Decía que no era necesaria una guerra para detener estas intervenciones de Ospina que lesionaban la soberanía de los estados. Y la primera que había que hacer era cambiar la ley de elecciones. Murillo Toro le puso toda la fe en que podía lograr eso. No se logró, no se logró. Y muy hábilmente Ospina nombró de comandante del ejército a un yerno de Mosquera, Pedro Alcántara Herrán. Eso le dio a Murillo Toro la idea de que la guerra no iba a ser posible. No se iba a enfrentar yerno contra suegro. Se equivocó. Se equivocó. La guerra se vino. No voy a mencionar la guerra del 60, solamente lo haré en lo que tenga que ver con Trujillo. El 2 de febrero de 1860 va a participar en el combate del derrumbado en la ciudad de Buga como el comisario de tropas de José María Obando. En el 61, a la medida que la guerra fue avanzando, se dio la campaña sobre Cundinamarca, va a ser nombrado secretario de Hacienda del gobierno provisorio, que fue dirigido por Mosquera, quien asumió la presidencia de la República. Perdón. Y por eso la firma de Trujillo aparece en los decretos liberales más importantes, creo que más importantes de la historia, incluida, veremos después, la Constitución del Río Negro. Va a firmar la adquisición de cultos, la expulsión de los jesuitas, la desamortización de bienes de manos muertas y la extinción de las comunidades religiosas. Va a estar en la guerra. Dijimos que su iniciación fue cuando enfrentó a las tropas melistas. También dije que fue comisario de tropas en el ejército de Obando, pero en realidad su desempeño más importante fue en la batalla de Subachoque o Campo Amalia el 25 de abril. Allí hay descripciones de su desempeño en la batalla. No voy a mencionar toda la parte heroica. Le matan un caballo, se suben otro, le matan el segundo caballo, está al frente, se sube a la grupa de algún combatiente y dice al combate, dirige la batalla y decide la batalla. Y esto es una acción heroica que la historia del Partido Liberal rescata cuando hablamos de las guerras liberales. Él va a ser reconocido siempre como el héroe de Campo Amalia. Incluso en sus biografías siempre se destaca eso. Y cuando se habla de que más adelante, de salvar al Partido Liberal, siempre le menciona como el héroe de Campo Amalia. Fue muy fuerte la batalla. Su esposa se quejó de lo que había ocurrido. Le dijo que está bien que estuviera en la guerra, pero que se cuidara, que no se metiera con tanto entusiasmo, que sirviera en todo lo que pudiera, pero que no arriesgara la vida como lo había hecho.
Luego de esto, pues, fue ascendido para coronel efectivo del ejército. Fue nombrado inspector general del ejército. Va a participar en diferentes combates hasta finalizar con la toma de Bogotá el 18 de junio, en combates muy fuertes, donde van a destacar las tropas caucanas en el combate de San Agustín, y va a estar en la batalla de Boyacá del 22 de febrero. Alonso, te detengo. Es decir, todo lo que nos has contado nos demuestra que sí ella era una figura nacional. Por supuesto. Porque haber estado en Río Negro, haber estado en el combate de Subachoque, justamente antes, una figura muy importante que iba para esa batalla fue asesinado en Cruz Verde, Sí, José María Obando. Pero Obando. a partir de esta guerra es una figura nacional, pero además es una persona que está negociando a nombre de Mosquera, quien se va a convertir en el dueño del país después de julio del 61. Claro. Y hay que tener en cuenta con quiénes está negociando. Con Salgar y con Acosta. Porque esto es importante para el futuro de Colombia. Y es importante para él. Luego miraremos. Luego miraremos. Si me olvida, Rodrigo, está dispuesto a recordármelo. Luego, precisamente en lo que acabas de mencionar, en la Convención de Río Negro, él va a destacar tanto por su ánimo conciliatorio, porque esa convención de Río Negro estuvo calientica, calientica. Incluso Mosquera le sacó espada al papá de César Conto, para que miremos cómo estuvo de calientica, donde amarraron a Mosquera. Pero un hombre como Trujillo, inteligente, moderado, lo llevó a que este muchacho fuera elegido vicepresidente de la convención. Lo que tú acabas de decir, era una figura. Y esa convención lo va a nombrar a él, lo va a reconocer como general de la República. Por supuesto que ser reconocido general tiene unos pasos de un reconocimiento político, pero ya se podía titular general. En realidad, general de la República solamente lo puede conceder el Congreso de la República. Bueno, termina la convención, va a llegar a Popayán a dirigir la Casa de la Moneda, por lo tanto, tiene que sanear las rentas del Cauca. En el 64 es nombrado senador plenipotenciario por el Cauca y va a ser presidente del Senado. En ese mismo año, la Cámara de Representantes lo va a elegir suplente del Procurador General de la Nación, y en ese mismo año lo llaman a ser secretario de Guerra y Marina de los Estados Unidos por Manuel Murillo Toro. Es toda una figura. Es toda una figura. Me sigo preguntando cómo un personaje de estos es tan olvidado, tan ignorado, y por qué en la historia de Colombia. Esos cargos de secretarios de gobierno, de secretarios de Guerra y Marina, de ministros, pues para hablar más claro, son de poca duración. En 1865, Mosquera ha sido nombrado embajador en Londres y consigue un empréstito de 200.000 libras esterlinas. Eso significa que tiene cómo financiar una concesión que él tiene desde 1852, que es la vía al mar. Trujillo abandona su cargo y se va a dirigir la construcción del camino de Buenaventura, que ahora es un camino carretero. La propuesta va, la dirige, tiene claridad de lo que significa esta obra. Sabe que se está construyendo el ferrocarril de Panamá, que ya se ha inaugurado, en el cual Mosquera metió la mano. Sabe que el tránsito por el Pacífico es lo que tiene futuro en la historia de Colombia. Sabe que Buenaventura es el único acceso que tiene Colombia
desde el Pacífico, sabe que esta obra es importante. Efectivamente, regresa a construir la obra, le escribe a su esposa, le dice que quiere volver a su antigua profesión de abogado, que eso es mucho mejor, que es menos azarosa que el caos de la política. Estando en esta obra, bueno, logra avanzar la obra muchísimo, por supuesto. Tanto que él es el que inicia la construcción del ferrocarril del Pacífico. Él es el que inicia la construcción de la conectividad que va a haber entre el muelle y la carretera al mar. Es decir, el ferrocarril del Pacífico inicia en la isla de Cascajal. Él lo hace durante este periodo. La carretera tiene 100 kilómetros. Él logra dejar 10 kilómetros construidos como camino carretero entre el Cali y el Dagua. Y lo otro, en muy buen estado, como camino de récords de mulas y bueyes. Estando en el camino, los conservadores se lanzan a la guerra. Y con el apoyo de Antioquia y Tolima, invaden el Cauca. ¿Qué hace Trujillo? Trujillo es llamado a que asuma su cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur. Y efectivamente, el 25 de octubre, da la batalla de la Polonia cerca de Cartago, donde va a derrotar el ejército conservador. Derrota a las tropas que va a dirigir, siempre se me confunde el nombre, Joaquín María Córdoba y Sergio Arboleda. Los va a derrotar. Y esto hace que los conservadores le tengan poco cariño. Poco cariño. Sin embargo, después de la derrota que le inflige a los conservadores, él va a abogar por un indulto amplio y por permitir que los conservadores tengan participación política, porque fueron excluidos de toda participación política a raíz de la Constitución Caucana de 1865, que la dirigió un gran liberal, un gran pensador liberal, un gran líder liberal, que tenemos mi esposa y yo una biografía sobre él, que Rodrigo siempre nos recuerda que la hagamos, que la publiquemos, que no he encontrado espacio para publicarlo por lo demás, porque pertenece a la Universidad del Valle, que es César Conto, un gran liberal, de los grandes liberales, un gran pensador liberal. César Conto cerró las puertas a los conservadores, porque los conservadores se habían declarado enemigos de las instituciones de Colombia, porque no reconocieron jamás la Constitución del 63 y porque en la guerra del 65 se declararon revolucionarios. Es bueno para la historia de Colombia. Los liberales no han sido solamente los revolucionarios, ni las fuerzas de izquierda los revolucionarios. Durante todo este periodo, los que quieren destruir las instituciones liberales se reconocen como revolucionarios y son los conservadores. Los giros de la historia política de Colombia, que es tan compleja. En el año 66-67 va a presidir la Cámara de Representantes, al punto que se le va a proponer como candidato presidencial para suceder a Murillo Toro. No lo logra porque Mosquera se lanza con la oposición de los radicales y, por supuesto, si él lanza al jefe, yo me hago a un lado y tengo que apoyar.
Bueno, sabemos que Mosquera fue depuesto del poder, no voy a insistir en eso. Cometió errores políticos casi como de principiantes. Trujillo le dijo siempre, hay que negociar con los radicales, hay que negociar con los radicales, hay que negociar con los radicales. No fue capaz de conciliar con ellos por su arrogancia. Bueno, fue depuesto, fue depuesto. Y no le quedó otra que lanzarse a la presidencia del Cauca. Era la única forma de contener a los radicales que le ofrecieron de todo. Le ofrecieron de todo. Le ofrecieron incluso, ya no recuerdo la que estaría, creo que fue la de gobierno, no, la de Hacienda, creo. Bueno, ya la memoria me falla. Total, él dijo, para salvar el mosquerismo, tenemos que encerrarnos en la frontera del Cauca. Y eso significa consolidar al Cauca como Estado. Significó sacar a los radicales del poder. Estaba Eliseo Payán, César Contra, realmente el que mandaba, y él asumió la soberanía con una consigna: paz, unión y libertad. Los radicales bogotanos y de todo el país y los conservadores esperaban que iniciara la guerra. Él dijo no, es imposible lanzarse a la guerra. No tenemos las instituciones caucanas fortalecidas, no tenemos el Cauca fortalecido. Tenía posibilidad de un ejército muy grande, de 50.000 hombres, pero sabía que no era capaz de sostener una guerra. Por lo tanto, la guerra no era una opción para él, por varios motivos. Primero, la economía caucana estaba en crisis. Guerra del 60, guerra del 65. Los conservadores tenían una oposición interna creciente, que estaba fortalecida por el estado del Tolima, que había sido gobernado por liberales, pero en la negociación para tumbar a Mosquera, los radicales le entregaron ese estado. Por lo tanto, era hostil el gobierno del Tolima al Cauca y era hostil el gobierno de Antioquia. Tenía el Partido Liberal Caucano interno dividido, internamente dividida entre radicales y mosqueristas. Tenía una constitución caucana muy radical que excluía a los conservadores. Por lo tanto, las instituciones pues, democráticas de representación política eran muy débiles, con mucha oposición. Y por supuesto los los antioqueños, le pusieron un batallón de tropas conservadoras en Manizales. Y la Guardia Nacional le puso otra. La Guardia Nacional, manejada por los radicales, el batallón antioqueño en su frontera, manejado por Antioquia, fuerza hostil en el Tolima, no había opción de guerra. No había opción de guerra. De sobremesa, Santos Acosta, su amigo, ordenó reorganizar las guardias nacionales y controlar los parques nacionales. Y nombró funcionarios. Trujillo no se aguantó eso. Dijo, no, en el Cauca mando yo y no va a haber funcionarios militares que obedezcan al gobierno nacional sin contar con el visto bueno del presidente del Estado. Por allí paró a Santos Acosta. Pero conciliador como era, negoció con el presidente de Antioquia, Pedro Justo Berrío, y firmaron en Chinchiná un convenio de amistad, paz y comercio en el 67, que tenía por ahí encerrado la posibilidad de enfrentar a los radicales
si atacaban el Tolima, si atacaban el Cauca o si atacaban Antioquia. Es decir, hay un tratado de amistad, paz y comercio, pero la paz significaría que si era atacado cualquiera de los tres estados, había una coalición para enfrentar a los radicales. Los radicales intervinieron en todos los estados. Aquí no hay nada que decir. Hicieron el juego político en el momento de que era necesario en todas partes consolidar las instituciones liberales. Él se quedó callado. Hubo movimientos en Bolívar, en Santander, en Magdalena, en Panamá. Se quedó callado. Estuvo preparando su gente al punto de que la legislatura del Cauca, donde él dijo mantengamos la paz, lo autorizó para movilizar todas las tropas en caso de que fuera alterado el orden público caucano. Bueno, mientras tanto, él propuso una asamblea constituyente para modificar la constitución de Río Negro y amarrar a los radicales en el tema del orden público, algo que no prosperó. El gobierno caucano hizo muchas cosas, pues, que no vienen al caso. Para abreviar, fue reconocido como un gran gobierno. Podemos decir una cosa que siempre reiteramos Fernán González y yo. Quien hizo el Estado de soberano del Cauca no fue Mosquera, fue Julián Trujillo Largacha. Él lo consolidó, lo hizo fuerte ante la faz de la República. No fue Mosquera, pero hizo varias cosas que yo quiero destacar. Les mencioné que dirigió la construcción del Camino de Buenaventura, que inició y construyó el pequeño ferrocarril de la isla, que fue la base del ferrocarril del Pacífico. Pero hizo muchas cosas, hizo puentes, hizo el camino del Castigo hacia el Pacífico. Eso era la conexión de las provincias del sur, de Popayán, pasando por el Valle del Patía, hacia el Pacífico. Una zona que por lo demás hoy está siendo combatida con las fuerzas del desorden y se están recuperando. Firmó el contrato para el camino de Barbacoas, que iba a comunicar toda la región de Pasto y Piales con el Pacífico. Construyó un nuevo camino hacia el Tolima y Cundinamarca por el páramo de las Delicias, que permitió abandonar ese terrible camino del páramo de Guanacas. Y terminó este camino entre Juntas del Dagua y Cali. Yo quiero que esto lo tengamos en cuenta, porque a veces decimos que fueron otros los que hicieron estas obras. No, fue él. Ahora más adelante miraremos lo que más hizo. Fue entonces una persona que creía en la infraestructura para el desarrollo económico. ¿Y saben por qué lo creyó? Porque era un empresario. Era un empresario de obras públicas. Con esto quiero resaltar que no fue solamente un político. Un empresario, un gran empresario, un empresario exitoso. Alonso, como el tiempo avanza, corrámonos un poco hacia su administración nacional. Ya nos has mostrado Avanzo. su habilidad como presidente del estado del Cauca y nos has mostrado que la grandeza del Cauca es de él. Pero por unanimidad de 9 votos fue nombrado presidente de los Estados Unidos de Colombia del 78 al 80. Voy a avanzar. Avancemos entonces a este periodo en que es la figura nacional y que queda demostrado que es increíble que lo hayan olvidado cuando fue una figura de gran importancia. Para llegar a su presidencia hay que mencionar 2 cosas.
La primera fue el militar más exitoso del Partido Liberal después de Mosquera. Y esto lo demostró en la guerra del 76. Y aquí juega estratégicamente político, juega un papel estratégico desde el punto de vista político la toma de Manizales. Porque en la toma de Manizales se va a jugar la continuidad de los radicales en el poder o el ascenso de los independientes que habían perdido las elecciones del 75 con Aquileo Parra o frente a Aquileo Parra y se me olvidó Rodrigo. ¿Cómo es que llama a nuestro enemigo conservador, Rodrigo? ¿Cuál enemigo nuestro? Nuestro querido Rafael Núñez. Y aquí hay una frase que es muy Rafael bonita. Wenceslao Núñez Moledo. Eso, La Rodrigo esfinge. lo sabe de memoria. Es bien importante porque Murillo Toro quería impedir que Trujillo llegara a Antioquia. Y cuando se sabe que va a dominar los conservadores antioqueños, promueve en la Cámara de Representantes un acuerdo de paz con Antioquia, que es derrotado por los radicales. Y se va a mover con Aquileo Parra y le dice, tenemos que impedir que Trujillo conquiste Antioquia, porque si lo hace, va a ganar las elecciones y detrás de él van a llegar va a llegar Núñez y detrás de Núñez los conservadores. Dicho y hecho. Vino la guerra, triunfó Trujillo, fue nombrado gobernador del Estado Soberano de Antioquia por un periodo de 4 años. Se propone su candidatura nacional, llegó con consultas populares de todos los partidos, incluidos los conservadores, y va a llegar al poder. Va a llegar al poder. Avancemos con todo esto. Ahí está la famosa frase de Murillo Toro, porque detrás de Núñez viene Núñez. Perdón, porque detrás de Trujillo viene Núñez y detrás de Núñez los conservadores. El juego político es muy sencillo. Hay 3 grupos liberales en contienda. Los radicales, que tienen el poder, los independientes, que están luchando por el poder, y los mosqueristas, que no tienen poder. Trujillo no era independiente. Trujillo era mosquerista. Pero era el único que podía conciliar los radicales, porque recuerden, a él lo nombra jefe del Ejército del Sur, Aquileo Parra. Con él había negociado el control del ejército, independientemente de que tuviera enemigos radicales. Él podía conciliar con los conservadores, porque hizo un muy buen ejercicio de gobierno en Antioquia. Y por supuesto, era el jefe político del mosquerismo. Así Mosquera estuviera vivo. Mosquera no pintaba nada desde el 67. Entonces era el único que podía llegar al poder y fue electo por la coalición que hace con los independientes, apoyado por radicales y conservadores. ¿Qué hizo durante su gobierno? Su gobierno tenía que ser un gobierno de conciliación. Así es. Había pasado la guerra más espantosa, pero su periodo es un periodo que pasa la historia por 2 hechos. Primero, porque desalojó la oligarquía radical después de una década de control de poder hegemónico. Y segundo, por el dilema que acabaste de mencionar, regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Él sube al poder. ¿Y quiénes le hacen la guerra? Los radicales. Los radicales. Es decir, la cuña en el zapato, cuando está en el poder, son los radicales que no supieron leer el momento político. Entonces él llegó al poder y la oposición en el Senado, en el Congreso, fue tan fuerte que los sectores populares de Bogotá se movieron
con una consigna: el pueblo es soberano. Recordemos que la Constitución de Río Negro, los liberales en su sabiduría no permitieron que la soberanía estuviera en la nación, sino que dijeron que estuviera en el pueblo. Esto es bien importante. Rodrigo lo entiende mejor que yo. La consigna fue: el pueblo soberano debe suspender la Constitución y disolver el Congreso. Con esto, con ese apoyo popular en las calles, convocando lo que llama el pueblo, que ahora se menciona mucho por el gobierno actual, propuso sanear un déficit fiscal que los gobiernos anteriores habían dejado en 9 millones de pesos, poner fin a la cuestión religiosa, que era lo que dividía a los liberales católicos y generaba el rechazo a los conservadores, hacer las obras necesarias de fomento para lograr el desarrollo del país en todos los estados federados y derogar toda la ley de empréstitos y expropiaciones que se crearon durante la guerra. La oposición radical muy fuerte. Y él hizo lo que hicieron los radicales y lo que los mosqueristas e independientes han rechazado. Intervino en todos los estados. En Santander impuso a Solón Wilches, en Boyacá a José Sergio Otálora, a Rafael Núñez, que no lo quisieron aceptar los radicales de ministro, lo puso de presidente en Bolívar, a José María Campos Serrano lo puso en Magdalena, a Eliseo Payán en el Cauca, a Adrián Aldana en Cundinamarca. Es decir, utilizó los mismos mecanismos que él había rechazado cuando era presidente caucano, que habían utilizado los radicales, e impuso su gente. Aseguró ya las mayorías en el Congreso y dejó sentado un principio: que el gobierno nacional puede intervenir el orden público cuando se prevea una falta de gobernabilidad, sea en los estados, sea en el poder general. ¿Qué hizo en su gobierno? Recuperó la navegación a vapor por el río Magdalena. Eso no se menciona. Esto fue tan importante que incluso algún vapor en el río Magdalena llevó su nombre. Él fue el que inició las negociaciones para la construcción del Canal de Panamá. Ojo con eso. Desarrolló la industria minera porque sabía que en una economía tan frágil, sin medios de comunicación, el oro tenía que equilibrar la balanza de pagos. Estableció un modus vivendi con el Vaticano que, curiosamente, luego fue rechazado por Rafael Núñez porque quería negociar su divorcio. Eso lo sabe mejor Rodrigo, que lo conoce mejor que yo. Firmó el tratado para la navegación a vapor, el contrato, perdón, para la navegación a vapor por el río Cauca, e inició la construcción del ferrocarril del Pacífico. Fue él, no fue otro, quien trajo a Cisneros y comenzaron la construcción del ferrocarril. Con esto, insisto, cuando ustedes miran los contratos, los menciono en mi libro, él aparece como principal accionista del ferrocarril de Cauca, de la navegación a vapor por el Cauca. Aparece accionista en todas las carreteras, todos los caminos que se construyeron en el país. Bueno, entregó el poder a Rafael Núñez para el bienio 82. Como me toca abreviar, hay que decir que el gobierno de Núñez tuvo un giro muy fuerte hacia los conservadores, muy fuerte, quizás influido por su esposa, quizás influido por eso. Y eso va a hacer que quienes lo apoyaron, los radicales Santos Acosta y Eusebio Salgar, le retiren su apoyo inmediatamente. Los independientes y radicales
comienzan a decir, es necesario impedir que los conservadores, que son enemigos de las instituciones, lleguen al poder. Y él y Salvador Camacho Roldán, a nombre de los independientes, van a expresar críticas al gobierno de Núñez por sus medidas regresivas de aspecto económico, porque va a crear un banco nacional que va a tener la expedición de papel moneda, porque va a manejar los consulados y embajadas como dávidas políticas que lo hizo todo el mundo, y porque tenía la pretensión de perpetuarse en el poder, cambiando la constitución para tener un periodo de 4 años, entre otros. Algo que han practicado pues algunos presidentes en épocas muy recientes. Y eso hace que él regrese al Partido Liberal. El 30 de abril de 1881, en un mitin muy grande en la Plaza de Bolívar, se unió al Partido Liberal, radicales y liberales, y esto lo lleva a ser electo senador del Cauca en el periodo 82-83. Y allí va a tener unas discusiones muy fuertes con los conservadores y con los independientes amigos de Núñez. Y se va a generar un gran debate en el cual a él lo van a acusar de traidor a la regeneración. Y él, con su elocuencia, lo invito a que compren el libro y me hago publicidad de una vez, porque allí el debate está planteado. Él, con su elocuencia, va a demostrar que el traidor a la regeneración fue Núñez. Y me detengo. La regeneración fue un proyecto liberal, de una de las vertientes liberales, y fue apoyado por radicales e independientes. Que luego hubo diferencia en el manejo del poder es otra cosa, pero fue un proyecto liberal. El primer gobierno de Núñez fue liberal. Lo que pasa es que se desvió, lo que llevó a que ustedes, que conocen la historia mejor que yo, lo tumbaran 2 meses antes de que finalizara su periodo, lo cual le dio fuerza para volver al poder. Bueno, él lideró la oposición, no duró mucho en esto porque murió, ahí se me perdió la fecha, no me la deja ver, creo que el 18 de junio del 18 de julio de 1883. 83. Ahí está. Y tuvo, a pesar de ser la oposición, tuvo uno de los entierros que ha sido destacado en la historia política del país. Todo el mundo marchó con uno de los políticos más importantes de Colombia. Su testamento político dejó dicho: declaro que mi consejo, tú lo tienes allí, lo puedes ver mejor que yo. Declaro que mi consagración inalterable a la causa liberal ha sido fruto de mi convicción de ser esa la causa de la humanidad y la que puede desarrollar la prosperidad del país, que le consagro mis últimos votos en la hora suprema. Con esto quiero decir, ya para finalizar, que fue liberal desde que nació la política, terminó siendo liberal cuando murió. No tenemos tiempo para hablar del juego político de los conservadores, quedará para alguna otra ocasión. Lo más importante, tuvo tanta oposición que el gobierno regenerador le negó la pensión a su esposa. Murió, tuvo que empeñar la esposa para el entierro, la espada que le dieron allá en Antioquia, la espada de oro y perla y piedras preciosas. Murió como murieron casi todos los presidentes liberales, pobre. Y ustedes dirán, pero si fue un empresario exitoso. Es que esas obras vinieron a redituar en el largo plazo cuando él ya estaba muerto. Bueno, finalizó allí. Gracias, Pero Alonso. insisto, casi Solamente todos murieron pobres. quisiera agregar a su gobierno un aspecto que le ha sido poco reconocido, y es el fomento de la agricultura. Él creó la Comisaría Nacional de Agricultura,
permitió que apareciera el periódico El Agricultor en 1868, que dirigió Camacho Roldán y Juan de Dios Carrasquilla, y hizo todo lo posible para crear una Secretaría de Agricultura que estudiara científicamente la agricultura nacional. Esa es una cosa que solamente los agrónomos y veterinarios saben y le reconocen a este gobierno. Y otra cosa interesante es su espíritu de conciliación. Después de la paliza que le dieron a la Iglesia Católica en el 77 por su participación en la guerra de las escuelas, él lo primero que hizo en el 78 es decir, pedirle al Congreso, no le pidió, le suplicó al Congreso que le suspendieran los 10 años de destierro a los obispos Carlos Bermúdez, Manuel Canuto Restrepo, Joaquín Guillermo González y José Ignacio Montoya, y que además le devolvieran a las comunidades religiosas lo que les habían quitado. Le parecía que era un rigor que había que detener. Sin embargo, el Congreso no le hizo caso, pero lo primero que hizo él fue tratar de componer el gran castigo a los obispos que estuvieron involucrados en la guerra. Lo de la agricultura no lo conocía. Y desafortunadamente ustedes en el Cauca conocen muy bien el personaje, bueno, más o menos, pero aquí en el reino está completamente olvidado. ¿Sí? ¿Por qué lo olvidaron? Porque el liberalismo le cobró haber subido a Núñez. Y los conservadores le cobraron haberse opuesto a Núñez. Y porque yo creo que además la regeneración le cobró cuentas a los caudillos del liberalismo independiente, como por ejemplo John Wilches aquí en Santander, que también fue mandado al olvido después de la guerra del 84-85. Es decir, todos los caudillos del liberalismo moderado que él puso fueron duramente castigados por la regeneración. No, la historia nacional olvidó al liberalismo. Olvidó al liberalismo. Lo borró. Lo borró. Hubo que esperar 50 años para que se volviera a recuperar el liberalismo en la historia, algo que hace Rodrigo en sus investigaciones, en sus publicaciones. Bueno, y hacemos en el Cauca, los que hacemos la historia del Partido Liberal. Nos falta es la historia del Partido Conservador. Y otra cosa interesante de Trujillo es su denuncia permanente de la cultura del fraude electoral que desarrolló el radicalismo liberal. O sea, él lo conocía mejor que nadie, que el problema grave que tuvo el liberalismo radical es haber propiciado el fraude. Y de hecho, la guerra del 84-85 la precipitó un fraude abierto de Solón Wilches en Santander. Pero eso ocurría en todos los estados. Sí. Y eso es una cosa que va a tomar muchas décadas componer. Sí, hay algo que hay que destacar de él. Fue un gran abanderado de la educación pública y laica. Recordemos que a pesar de que se denunció en el Cauca como intervención del Estado radical, la imposición del Estatuto de Educación Laica se hizo cuando él formaba parte del gobierno nacional de Salgar. Y él vino al Cauca y él fue el que le dijo, el que le mandó decir a Carlos Bermúdez que parara la guerra, que la educación era necesaria. Y está la famosa frase en la memoria de Quijano Wallis, que era inspector de educación de Trujillo, que va y le dice a Monseñor, mire, paremos esto porque se viene la guerra. Y Monseñor le dice, no importa que el Cauca se bañe de sangre, siempre que sobre él se levante victorioso el estandarte de la religión. Y por supuesto, se cierran las escuelas laicas. Muy bien, hemos agotado el tiempo, Alonso, muchas gracias. Perfecto. Y ahora lo dejamos en manos de nuestra moderadora para que el público intervenga. Ya puedes quitar la presentación, ya puedes bajar la presentación para que tengamos el diálogo dirigido por Albita. Bueno, muchas gracias a nuestro anfitrión y a su invitado. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o alguna inquietud, se les dará la palabra.
Les recuerdo que estos aportes o inquietudes estén centradas en nuestro personaje, que es Julián Trujillo, y en su época. ¿Alguien desea hacer una inquietud? No sé si el profesor Llano desea hablar. A ver, felicitar a Alonso por resucitar a Julián Trujillo. Julián Trujillo, como bien lo dijo, es un olvidado de la historia, y un olvidado de la historia por lo que hizo en favor de los unos en contra de los otros. Es que eso, Julián Trujillo nunca fue radical, fue independiente, y más adelante, poco más adelante, entendieron que Núñez no era la panacea que necesitaba Colombia y se devolvieron. Y de esos arrepentidos se vale el diablo. Ahora que tengo a Álvaro Garner al frente, que es el diablo de Río Sucio, entonces es evidente que eso se lo cobraron los unos y los otros. Los radicales, que lo miraban con ojeriza por haber llamado a los independientes y a Núñez; los nuñistas, que después lo vieron con ojeriza porque se devolvió del nuñismo; y los conservadores, que no lo querían porque los había derrotado militarmente varias veces. Entonces fue un personaje que no se ganó ese puesto en la historia porque, como dicen por ahí, la historia la escriben los vencedores, y Julián Trujillo no estaba entre los vencedores. Y no estaba entre los vencedores porque estuvo en el entierro del radicalismo y en la asunción de esa personalidad tan fuerte y que fue Rafael Núñez. De manera que es lamentable la, la historia de Julián Trujillo, que con la biografía que escribió Alonso, magnífica entre otras cosas, pues era la segunda biografía apenas que se escribía sobre este personaje, siendo tan importante. En el Cauca no le han dado mayor importancia. Para los caucanos, Julián Trujillo poco más vale, y es el departamento donde nació y del cual fue presidente de la República. De manera que este es un gran personaje y valía la pena que Alonso escribiera esta biografía, pero como él lo dijo ahora, nos está debiendo la biografía de César Conto. Felicitaciones, Alonso. Gracias, Rodrigo, muy amable. Tú, como siempre, muy amable conmigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profesor Llano. Álvaro, ¿tienes la palabra? Levanta el micrófono, por Prende el favor. micrófono, Álvaro. Disculpe, felicitaciones, Alonso, en primer lugar. Muy ilustrativa tu exposición. Quería que profundizaras un poquito en la parte militar de Julián Trujillo, sobre todo en el sitio a Manizales en 1877, porque ahí se muestra como un estratega militar al abrir un frente de 38 kilómetros sobre Manizales, además en ascenso, y logra invadir a Manizales aún después de haber partido su ejército para abrir el frente de Occidente. ¿Por qué nos cuentas un poquito sobre eso? Bueno, pero esto sería largo. No, aquí lo que tenemos es una persona que es un gran estratega militar, que se caracterizó por algo que sus compañeros generales no tenían: paciencia. ¿Cuánto duró la toma de Manizales? 4, 5, 6 meses. Él fue copando terrenos. Después de la terrible batalla, la Garrapata, después de la Don Juana, aceleró el proceso y fue copando todos los sitios posibles, al punto que Antioquia no le quedó más que capitular después de que Eliseo Payán y David Peña hicieran la campaña sobre Río Sucio y bloquearan cualquier posibilidad del estado de Antioquia. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es una persona con una enorme paciencia, que quería perder la menor cantidad de soldados posibles.
Sin embargo, los antioqueños se batieron como se bate la gente que tiene que defender sus principios y su territorio. Álvaro, te conté que habían varios batallones de Pácora, por lo menos uno de Paco, lo cual quiere decir que mi tierra estuvo presente. Nosotros lo que tenemos allí es un juego de ajedrez, va situando los generales conservadores, los va situando, les va dejando sin piso, sin terreno, hasta el punto que la única opción es la negociación política. Y viene la negociación, una negociación que tiene intríngulis políticos, pues que nos llevaría mucho mencionar, mucho tiempo mencionar. Pero Silverio Arango se ha obligado a mencionar, y es muy importante la negociación, porque Silverio cuando negocia que solamente le entrega el mando del Estado al general Julián Trujillo Largacho, a nadie más, ni al presidente de la República, solamente a Julián Trujillo Largacho. No podemos detallar esto, Álvaro, pero creo que en algún momento, creo que lo hemos conversado, tenemos que hacer algún conversatorio grande sobre las guerras civiles allá en la región de Caldas, que hay un libro publicado, pero creo que merece más debate. Muchas gracias, De profesor. acuerdo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta al profesor Alonso? Profesor, yo le hago una pregunta. Cuénteme más de ese momento del 54 en el cual Trujillo empieza a ser un militar, porque uno lo ve más como civilista, como un civil, porque tuvo su formación es como abogado. Da la impresión de que él nunca tuvo una idea de ser militar hasta el 54. Él no tuvo ninguna idea de ser militar, él era un civil que terminó siendo militar. De hecho, en los campos de Boyacá en los campos de Boyacá y Cundinamarca, siempre se mencionó a él como un civil, porque era un secretario de Estado que tuvo que meterse a la guerra. Lo que pasa es que cogió la lógica de la guerra. Él no tuvo una formación militar como la tuvo Mosquera, por ejemplo. No tenía esa trayectoria. Era un civil que terminó siendo militar, como se tuvieron que improvisar como militares muchos liberales y muchos conservadores. Una historia política del país muy conflictiva que no encontraba espacios de negociación política, que no encontraba conciliación posible, que creía que era la confrontación polarizante la única forma, que lo vimos en Colombia de hoy. Lo mismo. Tenemos 200 años de historia republicana que no ha cambiado absolutamente nada. Una política profundamente polarizada, profundamente polarizada, profundamente polarizada, que lleva a que los civiles se improvisen como militares. Lo único que sí conservó él es el ánimo conciliador. Siempre prefirió la paz a la guerra. Pero cuando afrontó la guerra, la afrontó como tenía que afrontar, como un militar, hecho en el combate. Pero siempre respetó al vencido. Siempre le tendió puentes de inclusión al vencido. Nunca se ensañó con el vencido. En eso Muchas que dice gracias. Alonso, perdóname, en eso que dice Alonso sobre ser civil, ser militar, si tú miras la historia de Colombia, en Colombia ha habido 12 golpes de Estado y la mayoría la han dado los civiles, no Sí, los militares. así es, así es. Muchas gracias. Elena, ¿quieres hacer una pregunta? Una pregunta, el profesor Alonso. Trujillo tuvo 7 hijos. ¿Alguno de esos hijos continuó
con su gusto por la política, por la conciliación, se destacó en eso? Ninguno, ninguno. Su familia se quedó en Bogotá. Desde allí, cuando las cosas se tranquilizaron, administraron la hacienda que tenía aquí al lado de nosotros, aquí en Jamundí, las propiedades que tenía su esposa allá en Popayán y las acciones que tenía en las obras públicas. Pero ninguno se metió en la política. Creo que su esposa, o sea, la madre de sus hijos, no permitió que eso ocurriera. Le costó mucho a ella emocionalmente ser la esposa de un político tan importante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra inquietud? Carmen Cecilia Pérez, una de las integrantes de nuestros conversatorios, me pide que por favor le dé un saludo muy especial al doctor Alonso Valencia, que le hizo el honor de presentar un libro suyo en la Feria del Libro de Cali en el 2019. No, Carmen Cecilia, un cordial saludo. Para mí fue un honor presentar tu libro. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta tienen por ahí para el profesor? Álvaro, ¿tienes la Sí, palabra? Alonso. Alonso, Sí. yo creo que la falta de reconocimiento a Trujillo en Popayán también tiene un carácter social, porque en Popayán se han decantado entre los arboledas conservadores y los Mosquera liberales. El resto de la gente allá no ha contado para nada, porque entre otras muchas cosas, parte de la representación social allá era la pertenencia y el control de las cofradías. Acuérdate el peso que tiene la Semana Santa y que tienen las iglesias en Popayán. Entonces las dos principales cofradías eran controladas, unas por los arboledas, y que no recuerdo que era la de Jesús Nazareno, y la cofradía de la Virgen del Rosario, que era de los liberales Mosquera. Entonces, como Julián Trujillo no estaba en cofradía, entonces de pronto no lo recuerdan por eso. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero pienso que tiene mucho que ver que Popayán fue una ciudad tradicionalista y conservadora. Y este le dio a los conservadores de todas las formas posibles. Y no se nos olvide, de todas maneras, aunque todos estos políticos que he mencionado eran masones, la masonería en esta época, aunque era pública y abierta, no tenía mucha aceptación en Popayán, en una ciudad tan religiosa y tan católica y tan conservadora. Entonces eso también influye, Álvaro. Creo que tienes razón en lo que dices. Tienes toda la razón. Yo no me veo a Trujillo con su mandil de masón, sus arreos, cargando un anda del Nazareno. Muy difícil, muy difícil. La luz del Cauca, la no estrella había lugar. A Rodrigo en esas. la Aurora, no, a Rodrigo menos. La Aurora menos. No. Mejor dicho, dejemos ese tema, cambiemos de tema. Ojo, Sí, me es muy imagino a Rodrigo de Animero en Antioquia, allá sí funcionaría. Él sí, allá sí. Allá sí. ¿Quién sabe? De pronto sí, porque él me dijo que iba a misa de 9. Y los conservadores. Como es liberal, iba a misa de 9. Los otros de 7. Eso está así. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Como no veo más solicitudes, entonces, por motivos de tiempo, vamos a dar por terminado este encuentro. Le damos las gracias a nuestro anfitrión y a su invitado y los esperamos a todos el próximo viernes 22 de noviembre con nuestro personaje Manuel Casabianca Huelzares. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que intervinieron. Hasta luego. Gracias, luego. Alonso. Gracias, Adiós. Rodrigo. Gracias, a hasta todos. luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas noches para todos. Gracias. Adiós.